Sí, con su venia, Presidenta. En la página 47 del primer informe de gobierno se señala que hay una inversión de gastos operativos de 60,855 pesos. El gobierno estatal junto con UNICEF beneficiaron a 275 escuelas de la región norte, montaña alta, montaña baja y Costa Chica, con la implementación de distintos proyectos que se realizan como parte del convenio marco de colaboración en materia del cumplimiento de los derechos de las niñas y adolescentes. Señor secretario, si hacemos cuentas sobre la inversión operativa que se destinó a 275 escuelas que se mencionan, esta inversión fue de 221 pesos con 90 centavos. En los objetivos del programa, según los medios de comunicación, dice garantizar, oigan bien, garantizar a los niños, niñas y adolescentes una vida libre de violencia. Yo creo que ha sido muy ambicioso el objetivo y el programa Buen Trato, que eso es lo que aparece en los medios de comunicación, para educar a los niños, niños y adolescentes, desalienta los comportamientos que incitan a la violencia tanto de las familias como de las comunidades. La pregunta concreta es cómo podemos garantizar que los niños, niñas y adolescentes no sufran de violencia, cómo podemos garantizar que los padres de familia puedan mejorar los niveles, la mejor atención a los niños con solo 222 pesos por escuela. Yo quiero solicitarle de manera respetuosa nos amplíe la información, cuáles fueron estos proyectos, en qué consisten estos proyectos y cuáles son sus objetivos y los alcances, cuáles son las conclusiones y si existe ya un diagnóstico de la violencia que están padeciendo los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en las zonas más violentas en el estado de Guerrero, donde hay pues violencia familiar, venta de niñas y sobre todo pues la violencia. Y por otro lado también quiero decirle que he escuchado a muchos compañeros hablar sobre la deserción escolar y yo sigo hablando sobre la deserción escolar porque en un análisis más profundo, vemos que en los ciclos escolares del 2020 al 21-22, es decir, del año pasado, tuvimos 11,133 estudiantes menos en esta deserción escolar. Recordemos que esto pues, fue en plena pandemia y que ahora tenemos un total de 24,103 estudiantes. Hablamos de una disminución de 17,703 estudiantes menos en educación básica, en el nivel medio superior 5,332 estudiantes y en el nivel superior 1,040 estudiantes menos. Esto resulta preocupante porque en estos niveles es donde se atiende a los niños y jóvenes principalmente y la disminución real de 24,000 estudiantes que dejaron de asistir a la escuela. Nosotros asistimos a una zona escolar, como Efren, nuestro compañero diputado lo comentó, esto de la zona de Acapulco en la zona poniente, y nos encontramos que la deserción escolar es mucho más grande de lo que dicen las cifras, porque en esta numeralia había 158 alumnos matriculados en la Iglesia Ignacio Manuel Altamirano, pero solo asisten 60 regularmente. Es decir, que hay un faltante considerante cotidianamente. En el Kinder Julián Ávila, y esto es a manera de ejemplo, solo acuden a la escuela 10 alumnos, aunque están matriculados 58. Me preocupa mucho porque esto genera rezago educativo y se incrementa el trabajo infantil, hay un aumento en el consumo de sustancias peligrosas, así como el riesgo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos delictivos. Es decir, si no hacemos algo pronto,
pues en cuanto a la deserción escolar, será mayor el número de desertores el año que viene. Las cifras anteriores contrastan y genera duda porque en cuanto se refiere a educación para adultos, el incremento de la matrícula aumentó en 5,204 estudiantes más y para el empleo, la capacitación para el empleo fue de 7,424. Es decir, que lo que hoy vemos es que no están funcionando las medidas tomadas por la Secretaría, porque nos habla de becas, nos habla inclusive de que van personalmente a las casas a ver cuál es la causa por la cual desertaron, pero esto yo no lo vi en la zona poniente, porque yo pregunto, ¿cuenta realmente con un diagnóstico de cuáles son las zonas de mayor riesgo? ¿Cuentan ustedes con un diagnóstico de por qué es que el niño está desertando? Nos hablaron de becas y visitas personalizadas. Yo pienso que hay trabajo que es paliativo porque la violencia, las carencias económicas y los maestros que visitamos nos hablaron del abandono institucional. Porque no hay apoyo en las cuestiones económicas para lo de la limpieza y todo esto, pero sobre todo no hay un abandono institucional y no sé si haya un diagnóstico en este rubro. Entonces, estas son las dos preguntas y yo concluyo que las políticas en México públicas se concentran en presupuestos y programas de gobierno, pero no se visibiliza a los niños, niñas, adolescentes como titulares de derechos humanos y se está perdiendo de vista pues el grave problema que están enfrentando los niños, niñas y adolescentes en el estado de Guerrero. Quiero decirles que en el artículo 26, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que pediría yo a esta mesa directiva se leyera, habla precisamente de las facultades. Estimada diputada, su tiempo de participación ha concluido para que podamos cerrar. Gracias. Les pido que lean este artículo, por favor. Es el artículo 26, numeral 2 de la Ley Orgánica de los Funcionarios Públicos de la Administración. Sí. Gracias, diputada Julieta Fernández Márquez. Se concede el uso de la palabra al doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación Guerrero, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 10 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta de la mesa directiva. Respecto del convenio con la UNICEF, que aquí hemos destacado por la colaboración de este organismo internacional con la educación en el estado de Guerrero, quiero precisar que las aportaciones que ha hecho la UNICEF han sido obtenidas a través de sus gestiones con distintas fundaciones, precisamente para apoyar con material desinfectante a este número de escuelas en la región de la zona norte de Guerrero, la zona centro, entre otras. De tal manera que el material que se ha entregado ha sido una donación por parte de la UNICEF. Los programas que se desarrollan, que ya hemos expuesto aquí, como Salud en tus manos, el programa de campamentos de aprendizaje, el programa de la literacidad y bilingüismo, son aportados por la UNICEF. La inversión a que se refiere este dato de 47,000 pesos aproximadamente, solamente son gastos de carácter operativo, es decir, la UNICEF se encarga de ver quiénes van a ser los tutores, que no corren a cargo de la Secretaría, es decir, la Secretaría no paga personal, solamente apoya, respalda para gastos de carácter operativo. Así que es por eso la razón de esta cantidad
para el apoyo complementario de la UNICEF. Ahora, en cuanto al tema que se refiere de la violencia, quiero también explicar a ustedes que se ha trabajado en educación secundaria el proyecto Escuelas en Acción para la Igualdad, que se llama SKY, de tal manera que es un proyecto para la protección en contra de la violencia en la educación. Respecto de la inversión que se hace en infraestructura educativa, en el caso de Acapulco, se está invirtiendo en 3 niveles educativos. La inversión total son de 39.672.037.19 pesos que benefician a 30 escuelas y a 15.363 estudiantes. Ahora, en cuanto al tema de la deserción, como hemos estado aquí pues exponiendo, no es un asunto reciente, es un asunto que viene de muchos años atrás, al menos de los informes estadísticos que se han presentado aquí en el estado de Guerrero en los últimos 6 años anteriores. De acuerdo con las cifras que aparecen ahí, año con año ha habido un momento de deserción en diferentes ciclos educativos. Esto es, el fenómeno de la deserción es un fenómeno que tiene ya varios años. Ahora, esto no quiere decir que eso nos pueda conformar, al contrario, precisamente todos estos programas que hemos expuesto aquí, que se han impulsado en la Secretaría de Educación Guerrero, tienen el propósito de recuperar matrícula para que de esta manera se pueda ir invirtiendo ese proceso de deserción para poder mantener pues una matrícula estable o un incremento de matrícula. Yo he explicado aquí que hay algunos fenómenos, especialmente, por ejemplo, las escuelas en donde se les apoya para mejorar su infraestructura educativa. Quiero comentar con ustedes, informarles que hay un reflejo inmediato, hay un resultado inmediato de mejorar e incrementar su matrícula. Ahora, el proceso de recuperación de la matrícula tampoco es sencillo. Como saben ustedes, el regreso a clases presencial ha sido de manera progresiva. De acuerdo a las cifras que hemos dado aquí, en octubre, a mediados de octubre del año pasado, pues apenas había un porcentaje muy pequeño en clases presenciales. Ahí tenemos las cifras, era solamente el 11.8%, y la gran cantidad de estudiantes estaban en clases virtuales. En cambio, ahora en este ciclo escolar, pues se ha logrado invertir estas cifras con un 99% en clases presenciales y solamente el 1% en clases virtuales. Pero esto no ha sido un fenómeno que se ha dado de un día para otro, sino que ha sido un proceso de manera paulatina. Esto es, sobre todo en el segundo semestre del ciclo escolar anterior, de enero a julio, quiero reiterar la información de que se llevó a cabo una campaña de reforzamiento de la vacuna a los trabajadores de la educación en Guerrero. Asimismo, se llevó a cabo un periodo de vacunación de niños y niñas de 12 años a 15 años. Esto es, ha dado mucha seguridad, mucha certeza, tanto a maestros, maestras, niños, padres de familia, tanto el reforzamiento de la vacuna a trabajadores como la vacunación de los niños. Y esto ha hecho que de manera progresiva las instituciones educativas fuesen regresando paulatinamente a clases presenciales, de tal manera que el fenómeno de la deserción pues es un fenómeno que se tiene que
atender de manera integral, esto es, políticas públicas, programas que está desplegando la Secretaría de Educación Guerrero, el apoyo de otras instituciones de gobierno, tanto a nivel federal como estatal y municipal, para que de manera integral se atienda el fenómeno de la deserción escolar. Creo que es una preocupación compartida por quienes estamos comprometidos con la educación. La Secretaría de Educación Guerrero está haciendo lo propio para poder recuperar la matrícula y esperamos que todas las instituciones del Estado participen en este proceso. Así que, por nuestra parte, estamos cumpliendo con la responsabilidad que nos encomienda tanto la Constitución Política a nivel federal, en su artículo 3, de garantizar la educación, la Constitución del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Julieta Fernández Márquez por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Sí, Presidenta, le pido pueda leer el artículo 26, numeral 2 de la Ley Orgánica de los Funcionarios Públicos, de la Administración Pública. Solicito al diputado secretario Ricardo Astudillo Calvo dar lectura. Sí. Artículo 26. La Secretaría de Educación Guerrero es el órgano encargado de impulsar integralmente los programas de educación pública y privada en el Estado y le corresponde el despacho de los asuntos siguientes. Primero, formular y coordinar la política de desarrollo educativo del Gobierno del Estado, libre de toda forma de discriminación y orientada a promover la equidad, el respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas. Segundo, planear, desarrollar, dirigir y vigilar la educación a cargo del gobierno estatal y de los particulares en todos los tipos, niveles y modalidades previstos en la legislación aplicable. Tercero, implementar programas tendientes a elevar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades en la entidad. Cuarto, diseñar e implementar estrategias coordinadas con enfoque de género que posibiliten el acceso a la educación básica y la oportunidad de concluir los estudios. Quinto, establecer y conducir la política de desarrollo educativo que preserve y difunda los valores nacionales y estatales. Sexto, proponer, mejorar, diseñar y elaborar recursos y mecanismos de enseñanza que contemplen las características geográficas, históricas, culturales y sociales del Estado y los vinculen a los programas de formación escolar. Séptima, fomentar y vigilar el desarrollo de la investigación y de la educación científica y tecnológica en la entidad. Octava, revalidar los estudios, diplomas, certificados o títulos equivalentes a la enseñanza que imparte el Estado en los términos de la legislación aplicable e implementar mejores opciones para la formación de los docentes. Secretario, hasta ahí nada más solicitan la lectura. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Sí, estaba yo hablando del numeral 2 que habla sobre el planear y ejecutar programas y proyectos para poder concretar con la educación
y es muy importante porque si nosotros dejamos ir esta deserción escolar, que es en número realmente alarmante lo que estamos viendo en el estado de Guerrero, pues necesitamos recuperar esa matrícula. Y efectivamente ha hablado mucho de la infraestructura como si fuera el problema, la infraestructura, señor secretario, y no hay una correlación directa entre infraestructura o el mejoramiento de la infraestructura y la recuperación de la matrícula. Recordemos que acabamos de pasar por una pandemia, recordemos que el estado de Guerrero es un estado que están padeciendo violencia, los niños, mucha pobreza, hay una gran crisis económica. Y yo preguntaría si ya le preguntaron a los padres de familia por qué están faltando los niños y hay de verdad un diagnóstico y cuál es el programa concreto que se está realizando. Ustedes nos han dicho muchas cosas, pero no vemos concretamente cómo van a aumentar en este año escolar, la matrícula, que sí se está despedazando en nuestras manos. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Julieta Fernández Márquez. Se concede el uso de la palabra al doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación Guerrero, para dar respuesta a la réplica, contando con un tiempo de hasta 10 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso. Hemos expuesto aquí, informado a ustedes, que el tema de la deserción escolar es un asunto multifactorial. Es decir, no podemos solamente tomar algunos de los aspectos que aquí hemos mencionado de manera reiterada, sino que son muchos factores los que influyen precisamente en la deserción escolar. Pero también hemos señalado aquí que a través de múltiples acciones que está implementando la Secretaría de Educación Guerrero, si ponemos por favor aquí la lámina, la diapositiva que se refiere a educación básica, vamos a poder nuevamente explicar las actividades que se están haciendo en esta materia a efecto de poder ampliar la información que aquí hemos expuesto. Se ha mencionado precisamente que a través de diferentes programas, como son las visitas, la organización de encuentros con padres, madres de familia, tutores, no solamente, como aparece aquí, con hijos con discapacidad, también mencionamos que se han integrado los consejos sociales de participación escolar. Esto es, se ha impulsado la participación social en la educación, la participación de madres, de padres de familia, para que de esta manera conjuntamente se pueda atender este asunto. La Secretaría de Educación Guerrero ha hecho y va a continuar, va a incrementar de manera significativa los trabajos para la recuperación escolar a través de todas las políticas de planeación que mandata la ley orgánica. Quiero decirles a ustedes que nosotros tenemos muy claro cuál es la ruta que vamos a seguir en este periodo de gobierno en materia educativa. Tenemos la guía orientadora, que es a nivel nacional el Plan Nacional de Desarrollo, en su parte del sector educativo, el Programa Sectorial de Educación, que establece los lineamientos en general de la educación, en particular para combatir la deserción escolar. Tenemos también a nivel estatal el Programa Estatal de Desarrollo y la parte que contiene también el sector educativo y los acuerdos que se toman en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, la CONAEDU, que también forma parte de la preocupación de las autoridades locales educativas en coordinación con el gobierno federal para atender la deserción escolar. De tal manera que es un asunto multifactorial que no solamente implica a las autoridades educativas, implica a toda la sociedad, a todas las instituciones públicas, para que de esta manera puedan participar
y se pueda lograr de manera progresiva la recuperación de la matrícula. Aquí nosotros hacemos públicamente el compromiso de incrementar los programas, de lograr una mayor participación de todos los sectores de la sociedad para que de esta manera se pueda de manera progresiva recuperar la matrícula, en particular en el estado de Guerrero, y de esta manera el mayor número de niñas y niños que ahora, por diversas razones que son multifactoriales, no han podido ingresar al sistema educativo, lo puedan hacer en los siguientes ciclos escolares. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Julieta Fernández Márquez por un tiempo de hasta 3 minutos para que haga uso de su derecho de contrarréplica. Tiene usted razón, secretario, con 60,000 pesos, pues solamente alcanza para algunos viáticos, ni siquiera para todos. Pero en palabras del subsecretario de Educación en los medios de comunicación dijo que se iba a garantizar que los niños, niñas y adolescentes no tuvieran violencia. Entonces, parece que es una tomada de pelo el que nos digan que así podemos erradicar la violencia. No me está quedando claro cómo es que se hace esto, y que lo está avalando también la Secretaría de Educación Pública a través de su subsecretario en los medios de comunicación. Y nos habla también de los consejos de participación ciudadana. Probablemente yo sea ingenua porque no los visualicé, no los vi. Quisiera saber cuántos consejos de participación ciudadana hay, cómo están participando y de qué manera se hace, porque no los vemos claro y por eso digo, esto es como una tomada de pelo. Muchas gracias. Gracias, diputada Julieta Fernández Márquez. Se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Doroteo Calderón por un tiempo de hasta 5 minutos para que realice sus preguntas al compareciente.